Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el autor de Juan Díaz de Betanzos. En el siguiente mostraremos el material. Bueno, como bien sabemos, este curso es literatura peruana, prehispánica y colonial. Mi persona es Joanny Milito de la Cruz, el profesor el magíster Raúl Jurado Párraga, especialidad literatura, promoción 2020, sección H2. Ya. Biografía de Juan Díaz de Betanzos. Juan Díaz de Betanzos nació en el año 1510 y murió el 3 de enero de 1576 en Cusco. Fue un español que llegó al continente con el movimiento de la conquista y se convirtió en intérprete de quechua y cronista histórico. Muchos aluden a su nombre la ciudad galega, donde posiblemente nació. Suponen que tuvo participación en los ataques de los últimos nichos rebeldes del continente en la batalla de Cajamarca en 1532 y otros enfrentamientos de la época. Existe muy poca información acerca de la vida de Juan Díaz de Betanzos, por lo que los cronistas informaron que se casó con doña Angelina, que en el nuevo manuscrito está editado como Cusirimay Ocllo, lo cual fue mujer de Francisco Pizarro. Juan Díaz de Betanzos se casaría con doña Angelina en 1544, después de la muerte de Pizarro el 26 de junio de 1541. Proporcionando a Betanzos el acceso directo a la tradición oral andina, donde debió iniciar su perfeccionamiento en el runasimi. Juan Díaz de Betanzos se convierte en el hombre de confianza de Francisco Pizarro. Bueno, además, a raíz del ventajoso matrimonio con doña Angelina, pudo participar en el ejército de campaña de Gonzalo Pizarro, en la rebelión de los encomenderos, pero al ser capturado en la costa central aprovechó para pasarse al bando rey. En consecuencia, Betanzos fue recompensado en el reparto de Guainarima, obteniendo una pequeña encomienda. También sirvió a Gasca y sus sucesores como traductor. Esto nos dice Franklin Peazzi, 1995, en la página 231. Fue también un conocedor del idioma Betanzos. También destacó como intérprete, participando en las informaciones mandadas a levantar por Cristóbal Vaca de Castro en el Cusco de 1541 y 1542. Así como también en las importantes comisiones posteriores, como en la negociación con los incas de Vilcabamba. La importancia de este autor radica en Juan Díaz de Betanzos. Configuró la historia incaica en el siglo XVI, consiguiendo que a pesar del paso del tiempo, su obra sigue viviendo en los siglos. Betanzos es uno de los creadores del modelo historiográfico, donde la información de los cronistas se comenzó a convertir en una nueva forma de cómo se escribe la historia. El trabajo arduamente en la organización de información andina, creando un regalo histórico diseñado.
Juan Díaz de Betanzos conoció muy de cerca los hechos acaecidos en el enorme territorio andino, pues comienza por establecer la genealogía de los incas reinantes y después su cosmogonía, a la que según la tradición remonta a orígenes divinos, tras lo cual expone los acontecimientos bélicos expansivos llevados a cabo por la etnia cusqueña a partir de los primeros monarcas y con todo hijo detalles cuando trata de Viracocha, el octavo gobernante, pero todavía es mucho más minucioso con Pachacútec, el noveno poderoso héroe civilizador y consolidador de territorio andino. Ok. Obra. Juan Diego de Betanzos, su obra más representativa vendría a ser Suma y Narración de los Incas, lo cual está constituida por 82 capítulos, en el cual nos ofrece una perspectiva total de Tahuantinsuyo, de los incas, teniendo como base de su historia a tres grandes ciclos míticos que vendría a ser el origen del mundo y del Cusco, la guerra entre Pachacútec, los chancas y por último la guerra entre Cusco y Quito, Huáscar y Atahualpa. Esta última parte reside especialmente entre el conflicto de Huáscar y Atahualpa, lo cual nos vendría a dar algunos indicios de la invasión española. En el último capítulo de esta magnífica obra nos vendría a hablar de la negociación que ocurrió de los incas de Vilcabamba, iniciada en 1557, en los cuales participa Juan Sierra y el dominico Melchor de los Reyes. Esta misión terminó en la salida de Zairi, Tupa y Vilcabamba y su viaje a Lima en 1558. La importancia de este autor radica en que Juan Díaz de Betanzos configuró la historia incaica en el siglo XVI, consiguiendo que a pesar del paso del imperio su obra sigue perviviendo a través de los siglos, ¿no? Betanzos también es uno de los creadores de un modelo historiográfico, donde la información de los cronistas se comenzó a convertir en una nueva forma de cómo se escribe la historia. Él trabajó arduamente en la organización de información andina, creando un relato histórico, diseñado como lo mencionado. Anteriormente, su obra más importante de Juan Díaz de Betanzos vendría a ser Suma y Narración, en lo cual lo menciona uno de los capítulos, el Inca Uri, del cual ahorita en este instante vamos a hablar. El Inca Uri. Bueno, el Inca Uri, Betanzos ofrece una mejor relación sobre otro Inca, que viene a ser Inca Uri, al igual que las definiciones del Inca Hanán y el otro Uri en la organización del Cusco. Su complementariedad de las dos curacas proporciona una nueva información que explicaría quién en el personaje registrado en las ediciones que de él se hicimos. Se trataría de Yanqui Yupanqui, que vendría a ser el hijo mayor de Inca Yupanqui, Pachacútec, el cual pensaba dejarle el cargo en su reemplazo. Pero este ocupó su tiempo en expediciones de conquistas de costa hasta llegar a la sierra, llegando a regiones remotas como la zona de Huancavilca y Cañaripampa en el actual Ecuador. En este lapso de tiempo, alguien tenía que sustituir a Pachacútec, Inca Yupanqui. Él trató de nominar a Yupanqui, pero esto se negó porque ya era viejo y quería, antes que él muriese, dejar
la verla. Símbolo reconocido de la calidad del Inca y el Estado a quien elija, pero Pachacute le dijo que le diese a su nieto, el hijo de Yangu Yupanqui, quien se llamaba igual que su padre, pero este le dijo que su hijo no tenía edad para, por lo tanto deberían de darle la borla a su hermano Topa Inga Yupanqui. Cuando la salud de Pachacute se puso en condiciones difíciles, su gobierno quedó en manos de su hijo Topa Inga Yupanqui, pero él siempre había de andar en las guerras, en sujetaciones y pacificación de la provincia que se rebelesen. Es por eso que Yupanqui se encargó de la administración de Cusco, así como Betanzos explica, ¿no? que el autor, el gobernante activo que se encargaba de administrar el Cusco era el Inca Uri, mientras en el otro Inca era Hanan, el cual estaba encargado de organizar la conquista y permanecía fuera del Cusco, representando la dualidad a la diarquía. Para concluir, Juan Díaz de Betanzos nos da un importante testimonio de cómo elaboró una versión de una historia incaica. Él es el tipo de autor que transcribió una versión oral más auténtica. Además, es visible que ya existe un diseño histórico en sus relatos conservando su vida, una fresca difícil de encontrar en otros textos como sobre los incas, ¿no? Bueno, ok. Comentarios sobre algunos autores sobre la obra de Suma y Narración de los Incas. Tenemos a Peter Coakley, que analiza la Suma y Narración de Betanzos desde una perspectiva antropológica. Considera la información que dinama de este relato con la que se podría extraer de un etnógrafo moderno. Francisco Hernández Astete plantea el problema de la fidelidad que se puede otorgar a la información contenida en las crónicas. Liliana Regalado pone de relieve de manera detallada y comprensiva la información aportada por Betanzos en su crónica. Señala la manera como Betanzos adopta una doble perspectiva mítico, ritual, político y militar. Bueno, ¿algún comentario sobre Juan Díaz de Betanzos? No, ya para concluir, podemos decir que Juan Díaz de Betanzos nos da su importante testimonio al cómo elaboró una versión de una historia, ¿no? Una historia incaica. Él es el tipo de autor que transcribió una versión oral más auténtica. Además, es visible ya que existe un diseño histórico en sus relatos, conservando una frescura difícil de encontrar en otros textos sobre los incas, ¿no? Podemos decir también que Juan Díaz de Betanzos trata de tener una cercanía a la mecánica andina a través de la información oral. Él trata de entender su nuevo contexto a través de un nuevo idioma, el runacini, que aprende de su esposa doña Angelina, creando así un nuevo moderno y un nuevo modelo historiográfico. Bueno, esas son las referencias. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias.